días. Rápidamente, no me quiero desviar de lo que estaba comentando Toño en base a esa famosa palabra con la que estuvieron atacando a Andrés Manuel y en todos lados, la palabra amnistía. Y escuché a Porfirio Muñoz Ledo, en donde hace un análisis precisamente de lo que es la amnistía. Y si ustedes me permiten, se los voy a leer porque está muy interesante. Y eso es lo que en realidad la mayor parte del pueblo desconoce. Y entonces nada más escuchamos o decimos lo que aquellos quieren que digamos. Vamos a escuchar con mucha atención porque está muy interesante. Dice Porfirio Muñoz Ledo. Dice, la palabra que más resonó en el recién debate presidencial fue amnistía. Y dice, en un alarde de ignorancia y mala fe, el aprendiz de fascista Ricardo Canalla condenó esta figura sin el menor análisis, mientras el Chacal de Nuevo León, el Charro de Nuevo León, propuso una pacificación medieval basada en mutilaciones, lapidaciones y penas capitales. Por ello, es indispensable precisar el concepto. La amnistía no es otra cosa que la condición para transitar de un estado de guerra a uno de paz. Tolstoy, lejos de describir la guerra como una virtuosa experiencia donde se forja la grandeza de un país, expone la monstruosa sangría que acarrea y las indescriptibles penurias que golpean a la sociedad. La estupidez macabra de quienes desatan los cataclismos armados en nombre del patriotismo y valores marciales. La tranquilidad pública deriva esencialmente de la cohesión social y de la búsqueda infatigable de la verdad. Este es el tema central para entender al país y resolver sus problemas. Estamos envueltos en el culto a la violencia de Estado que desató Calderón, quien debería ser juzgado por su irresponsabilidad incendiaria. La torpe continuidad del peñismo produjo en un periodo equivalente tantos muertos como una revolución prolongada. Esa estrategia se impuso desde el exterior. Es resultado de la servidumbre que pactó con la política de seguridad de Estados Unidos en el Tratado de Libre Comercio, el ASPAN y la Iniciativa Mérida. Antes, la violencia en México se encontraba en niveles mínimos históricos, por lo que no había crisis de seguridad que justificara el despliegue de las Fuerzas Armadas. Es imperativo cancelar la estrategia fallida, aplicar mecanismos de paz previstos por la ONU en casos como el nuestro. La amnistía es un paso ineludible. En su etimología griega significa sin memoria. Esto es, la amnesia formalmente decretada sobre hechos que pudieran calificarse como heroicos o delictuosos. El olvido es distinto al perdón. Este se expresa en el indultus, como una gracia concedida por el jefe de Estado a un condenado por la justicia. En cambio, la amnistía es una decisión legislativa que abarca a un número indeterminado de personas arrastradas a la guerra por la pobreza, por la falta de oportunidades o por la leva forzada.
También comprende al personal castrense que por órdenes superiores cometieron crímenes como el de Tlatlaya. Es famosa la ley de obediencia debida y punto final, promovida por Raúl Alfonsín en Argentina al finalizar la dictadura. Es preciso juzgar con firmeza a quienes emitieron las órdenes, no a los que las ejecutaron, como explica Hannah Arendt. La amnistía ha sido clave para las transiciones democráticas. El caso español es paradigmático. Omitió juzgar los crímenes del franquismo en aras de la gobernabilidad. Los procesos de pacificación en El Salvador, en Honduras y Guatemala no podrían ser atendidos sin los acuerdos de paz, igual que el acuerdo de paz en Colombia. Contemplan la participación política plena de los rebeldes. Benito Juárez decretó la amnistía a favor de los enemigos de la República presos por traición, sedición y demás delitos políticos, aunque fueron fusilados Maximiliano, Miramón y Mejía, que fueron las cabezas del proyecto imperial. Madero en 1910 propuso amnistía para facilitar que el general Díaz abandonara el poder. Cárdenas promovió una ley similar para militares o civiles que hubiesen participado en rebeliones, incluyendo a los cristeros, durante el convulso periodo post-revolucionario. Ávila Camacho le concedió a favor de civiles y militares responsables de delitos políticos también la amnistía. Luis Echeverría en el 76 promovió para los implicados en el movimiento estudiantil del 68 y en la Guerra Sucia. Anteayer, hace unos días, los partidos votaron por unanimidad una ley de amnistía para la ciudad. Dice una ley de amnistía para la ciudad, aunque la abjuren en lo nacional. La amnistía es rigurosamente constitucional. La Carta de 1857, en el artículo 72, en la fracción 25, y la de 1917, artículo 73, fracción 23, facultan al Congreso de la Unión para concederla. Tiene que hacerse de acuerdo a convenciones y tratados internacionales, respetando los derechos humanos, particularmente de las víctimas. Esta medida es complementaria de un plan focalizado en el financiamiento del crimen organizado, el combate al tráfico de armas y las políticas de prevención y salud pública, no en la criminalización de los últimos eslabones del proceso delictivo, que también son víctimas. La amnistía, compañeros, es la reconciliación nacional. Eso es lo que dice Porfirio Muñoz Ledo. Es interesante. Hay que explicarlo, hay que entenderlo, no descalificarlo. Al contrario, tenemos que enfrentarlo, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir participando. Y si la amnistía es un proceso, es un paso para lograr la paz que tanto anhelamos en este país, la amnistía tendrá que existir. Por parte del Sindicato Mexicano de Electricistas, les agradezco la posibilidad que nos dan de hacer el uso de la voz. Asimismo, les informamos que en esta última semana tuvimos movilizaciones
La primera fue el día miércoles, de ahí de la Comisión Federal de Electricidad hacia la Secretaría de Gobernación. Ahí exactamente fue a las 4 de la tarde y eran las 8 y todavía no salían. A las 9:30 me comentan. A las 10, acá dice otro compañero. Bueno, fue muy tarde, pero ahí estuvo la Asociación Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, que veo aquí varios compañeros que pertenecen activamente y participan activamente en esta asociación. También el día jueves estuvimos acompañando a los padres de los 43, que quiero comentarles, en esta semana fueron al Sindicato Mexicano de Electricistas, donde se les otorgó el espacio para que pudieran ahí dormirse, para que pudieran ahí participar. Y en una de esas manifestaciones que hicieron, porque hicieron una en Reforma, nosotros estábamos ahí haciendo nuestras labores en el sindicato, mientras ellos estaban realizando sus labores de protesta en busca de que les dieran ya una respuesta que sea verdadera, convincente, y se fueron caminando muy contentos, Real sobre todo, pero de repente, bueno, eso lo comenta Sofi, eso yo no lo vi, pero llegaban corriendo porque los venían correteando los federales y la policía del Distrito Federal. Bueno, pues llegaron corriendo, se metieron ahí al Sindicato Mexicano de Electricistas y ahí no se les permitió el paso a estos federales ni a los policías. Ahí nosotros hicimos bueno, los compañeros que estaban al principio hicieron una malla y no les permitieron el paso, defendiendo a los jóvenes y a los papás que también llegaban ahí. Y ahí se les dio el alojamiento, el apoyo, y ahí estuvimos con estos. Y bueno, me pasan la lista para que en unos momentos demos los nombres de los 43 compañeros. Quiero informarles que el Sindicato Mexicano Electricista sigue en esta lucha, sigue trabajando, laborando precisamente para que nos sean entregados todos los predios que nos deben de entregar, y es poco a poco el avance que vamos teniendo. En días pasados les comenté que nos habían entregado ya la generadora de electricidad que está en Progreso de Obregón, pero también nos entregaron un predio muy grande, por cierto, que se llama Nexapa, allá en Huauchinango, en Puebla. Entonces vamos avanzando, vamos poco a poco arrancándole lo que por derecho le corresponde a los trabajadores que hemos estado en esta resistencia, y nos hemos enfrentado desafortunadamente a compañeros, aquellos que nos abandonaron, aquellos que con la orden dentro de la asamblea que dijimos que no nos íbamos a liquidar, que íbamos a aguantar hasta el final, que íbamos a seguir luchando, los primeros que se fueron ahora quieren que también se les dé participación en todo lo que estamos obteniendo. Y a mí particularmente, de una manera muy particular, a mí no me parece justo que después de 9 años de estarnos, con todo respeto, partiéndonos la madre diariamente, marchando con lluvia, con sol, a todas horas, ellos bien bonitos con su dinero allá en su casa, ahora que ya estamos obteniendo resultados, ahora sí se acerquen y digan, es que también nos corresponde a nosotros. Eso es algo que no estamos de acuerdo los que estamos resistiendo y que vamos a seguir luchando porque no se les reconozca ese derecho. Lo están peleando y desafortunadamente se los comento, o sea, hay gente que no merece absolutamente nada, pero sin embargo están ahí. Hubo muchos papás jubilados que les dijeron a sus hijos, váyanse, liquídense, dicen, nosotros después exigimos nuestros derechos. Pero pues ¿cuáles derechos si en ningún momento cooperaron? ¿Cuáles derechos si en ningún momento dieron sus cuotas que son obligatorias? Y ahora sí llegan y quieren sus derechos. Es algo que no vamos a permitir, que vamos a seguir luchando hasta internamente. Se avecina una lucha interna fuerte, pero vamos a seguir con este tipo de situaciones. ¡Bravo! Bueno, vamos a